Hola, sean todos bienvenidos. En este tercer capítulo de Dinámica resolveremos junto a Benjamín Valdés un ejercicio relacionado a la cinética con coordenadas polares. Pero antes, y como costumbre, veremos un breve repaso. Para el ejercicio que resolveremos posteriormente, estos son los contenidos más relevantes, ¿ya? En este caso tendremos algo bastante parecido a la dinámica con coordenadas cartesianas, solamente que los vectores unitarios no son fijos. Como no son fijos y cambian según el ángulo θ con el cual estamos estudiando el movimiento, se complejizan las ecuaciones de movimiento y, por lo tanto, la posición, la velocidad y la aceleración en cada uno de los ejes son interdependientes entre ellas, ¿ya? Pero nosotros simplemente tendremos que aplicar las ecuaciones, ¿ya? Entonces es importante conocer estas dos de memoria, estas otras dos también, y con eso los ejercicios se hacen bastante fáciles, ¿ya? Entonces lo principal para estos ejercicios sería proponer cuál es el eje θ, cuál es el eje r, bueno, digamos eso ya lo sabemos, pero tenemos que poner un origen, y si tenemos nuestra partícula aquí, tenemos que fijarnos que el eje θ tongo será hacia acá y el r tongo será hacia acá. Y una vez que nosotros definamos eso en el problema, simplemente tenemos que aplicar directamente las ecuaciones que ya conocemos y que son conocidas de las coordenadas cilíndricas o polares. En este ejercicio nos dicen lo siguiente. Un cohete es lanzado verticalmente y es monitoreado por un radar a distancia L. Utilizando coordenadas polares centradas en el radar, nos preguntan lo siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la relación entre r punto y θ punto en términos de r y θ? Y en segundo lugar, ¿cuál es la expresión para la velocidad total del cohete en términos de θ, θ punto y L? Siempre durante un movimiento que es completamente vertical. Entonces, en primer lugar, para resolver este ejercicio debemos dibujarlo para poder entender correctamente qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso, tenemos un cohete que es lanzado de forma vertical y que a una distancia L es monitoreado por un radar. Entonces esta es nuestra situación y el radar está estudiando al cohete que fue lanzado. Ahora además nosotros nos dicen que utilicemos coordenadas polares centradas en el radar y claramente queremos estudiar el movimiento del cohete. Por lo tanto, considerando las coordenadas polares, nosotros podemos señalar que esta distancia corresponde a r, que depende del tiempo, y este ángulo de aquí corresponde a θ, que depende del tiempo. Entonces estas dos variables son las que explican nuestro problema. Ahora, en primer lugar, nos piden una relación entre r punto y θ punto. Siempre que nos pidan estas cosas, nosotros debemos encontrar constantes en el problema. O más que constantes, relaciones que se cumplan siempre. En este caso, nosotros tendremos que el coseno de θ siempre es igual a cateto adyacente partido en hipotenusa L sobre R. O de otra forma, que R por el coseno de θ es igual a L. Ahora, esto es una relación entre R y θ, pero nosotros nos piden que incluyamos también a R punto y a θ punto. Por lo tanto, nosotros podemos en este caso derivar la ecuación. Debemos recordar que siempre que se cumpla cierta relación, al derivar esa relación se seguirá cumpliendo. Eso es común hacerlo en cálculo 1 y aquí también nos servirá bastante. Para poder derivar esto debemos usar la regla del producto a la izquierda. En este caso tenemos la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, que es igual a la derivada en el lado derecho. Ahora, pero nosotros sabemos que L es una constante, ¿cierto? Es la constante en el suelo. Por lo tanto, no cambia con respecto al tiempo y su derivada es igual a 0. Es una constante. ¿Qué tenemos al lado izquierdo? La derivada de la distancia de R con respecto al tiempo es R punto por coseno de θ más la derivada del coseno de θ. La derivada de cosenos nosotros sabemos que es menos seno de θ y acá no se nos puede olvidar multiplicar además por θ punto por la regla de la cadena por R, que es igual a 0. Pasando como suma la parte de la derecha nos queda R punto coseno de θ es igual a seno de θ por θ punto por R. Y reordenando esta expresión nos queda que R punto sobre θ punto es igual a la tangente de θ por R, ¿cierto? Porque seno sobre coseno es la tangente. Con esto tenemos la primera parte del ejercicio listo. Ahora nos preguntan que determinemos una expresión para la velocidad total del cohete en términos de θ, θ punto y L durante el movimiento vertical. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando la velocidad del cohete teniendo solamente la información del radar, o sea, su posición y cómo está cambiando su inclinación y cómo está cambiando su inclinación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar debemos recordar la expresión para la velocidad en coordenadas polares. Y ahora debemos encontrar todas estas partes en función de las variables
permitidas para expresar nuestra solución, que en este caso son L, teta y teta punto. Teta punto ya está en términos de esas expresiones, por lo tanto no es necesario modificarla, pero ni R punto ni R podemos expresarlo así solamente. Por lo tanto, primero busquemos la expresión de R punto en función de esas variables. R punto es igual a ¿qué? Nosotros sabemos de aquí que R punto es igual a teta punto por tangente de teta por R. Por lo tanto, teta punto. Pero tampoco conocemos R. Por lo tanto, debemos recurrir a nuestra primera expresión. Nosotros sabemos aquí que coseno de teta es igual a L por R. Y de aquí nosotros tenemos que claramente R es igual a L sobre coseno de teta. Si reemplazamos esto en la expresión de aquí abajo, nos queda que R punto es igual a teta punto por tangente de teta por L sobre coseno de teta. Asimismo, nosotros sabemos que R es igual a L sobre coseno de teta. Eso nosotros ya lo sabíamos. Por lo tanto, nuestra velocidad queda expresada de la siguiente forma. Con esto podríamos pensar que el ejercicio está listo, pero aún nos falta leer bien el enunciado. En el enunciado nos piden la expresión para la velocidad total. Eso significa que nos están pidiendo el módulo de la velocidad, no simplemente su forma vectorial. Además, en este caso nosotros sabemos que el cohete va en vertical, por lo tanto, más que importarnos cómo se ve la velocidad desde el punto de vista del radar, digamos con coordenadas polares, nos importa la velocidad vertical del cohete. Entonces, para calcular el módulo de este vector, simplemente hacemos lo siguiente, factorizando. Ahora este término lo podemos sacar de la raíz. Nosotros sabemos que además en esta parte del movimiento todos estos términos son positivos, por lo tanto no tenemos problemas con los signos. Y finalmente, aplicando la transformación trigonométrica correspondiente, nosotros sabemos que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Por lo tanto, al salir de la raíz, la expresión nos queda teta punto L sobre coseno de teta por secante de teta, ¿cierto? Porque el cuadrado se va con la raíz. Como secante es 1 sobre coseno, esto es igual a teta punto por L sobre coseno cuadrado de teta, que es la expresión final que nos pedían.